cómo recibir los dones del Espíritu Santo de la promesa de Dios. Miles de creyentes oran cada día buscando fuerza, dirección y propósito. Pero en medio de sus clamores, muchos no se han dado cuenta de que lo que están pidiendo ya fue prometido. Lo que buscan en el exterior ya habita en el interior. El Espíritu Santo no es un lujo para los santos más consagrados. Es una promesa del Padre para todos sus hijos. Sin embargo, esa promesa ha sido olvidada, malentendida o incluso temida por muchos. ¿Por qué sucede esto? Porque el enemigo sabe que un hijo de Dios, lleno del Espíritu y revestido con sus dones, es un peligro para todo el infierno. La mayoría vive su fe como si fuera una teoría. Van a la iglesia, oran con palabras prestadas, cantan canciones que no comprenden del todo, pero no han sido activados en lo que el cielo ya les ha delegado. No han recibido porque no han aprendido a extender las manos del alma, abrir el corazón por completo y decir: Espíritu Santo, aquí estoy, transfórmame desde adentro. No se trata de hacer más, se trata de ser más conscientes de la presencia que habita en nosotros. Dejar de pedir como huérfanos lo que solo se activa como hijos. Hay dones que no son adornos espirituales, sino herramientas vivas del reino. Son llaves para abrir puertas imposibles, son lenguajes divinos para entender lo que el alma natural no puede captar. Pero los dones no caen del cielo por accidente. Se reciben, se buscan con hambre, se abrazan con fe, se activan con obediencia y, lo más importante, se usan con amor. Esta serie te va a llevar a una dimensión donde ya no solo escucharás hablar del Espíritu Santo, sino que aprenderás a caminar con Él, a escucharlo, a moverte con su fuego, a dejarte conducir por su voz, en lo secreto. Esta no es una enseñanza más, es un llamado del cielo para ti, porque si estás aquí, es porque ya fuiste elegido para algo más. Hay una activación espiritual que está a punto de comenzar en tu vida. Hay dones que el Espíritu ha querido entregarte, pero esperó el momento donde tu corazón estuviera listo, y ese momento es ahora. No necesitas ser perfecto, solo necesitas estar dispuesto, porque el Espíritu Santo no busca instrumentos brillantes, sino corazones disponibles. Él no elige por apariencia, ni por antigüedad en la iglesia, ni por títulos, ni por elocuencia. Él elige a quienes tienen hambre. Y si tú estás aquí con hambre, entonces prepárate, porque no solo recibirás enseñanza, recibirás impartición. Vamos a ir juntos paso a paso en una jornada espiritual diseñada no por mí, sino por el Espíritu que conoce tu historia, tu herida y tu llamado. Porque esta promesa fue escrita con tu nombre desde antes de que nacieras, y ha llegado la hora de recibir lo que ya te pertenece. La promesa que nació del corazón del Padre, antes de que el hombre pecara, antes de que Moisés dividiera las aguas, antes de que los profetas hablaran, antes de que los discípulos recibieran lenguas de fuego. Ya había en el corazón de Dios una promesa. No era una idea ni un plan de emergencia. Era su deseo eterno, habitar en medio de sus hijos, no solo cerca, sino dentro. El Espíritu Santo no fue una aparición repentina en el Nuevo Testamento. Es parte del diseño eterno de Dios. Es la manifestación viva de su presencia en la tierra. Y su anhelo desde el principio fue llenar al hombre con su esencia, no solo con sus mandamientos. Desde el Génesis, el Espíritu ya se movía sobre las aguas. No era un espectador, era el soplo mismo de Dios, el aliento que dio vida al barro y lo convirtió en ser humano. Pero ese soplo fue interrumpido por el pecado. El corazón del hombre se oscureció y el canal entre cielo y tierra se cerró. Aún así, Dios no se dio por vencido. Inició un plan de redención que culminaría en la cruz.
pero no terminaría ahí, porque la cruz no fue el final, sino el puente. Y al otro lado de ese puente nos esperaba la promesa, la restauración de la intimidad a través del Espíritu Santo. Los profetas hablaron de él. Isaías lo describió como espíritu de sabiduría y de entendimiento, de consejo y de poder, de conocimiento y de temor del Señor. Joel proclamó que vendrían días donde Dios derramaría su espíritu sobre toda carne, sin distinción de edad, género o posición social. Era una profecía radical, algo que rompía con todo paradigma religioso. Un espíritu que no se limitaría al templo ni al sumo sacerdote, sino que sería dado a hijos, hijas, jóvenes y ancianos. Era una revolución espiritual anticipada siglos antes de Pentecostés, pero fue Jesús quien preparó el camino final. Él no vino solo a morir por nuestros pecados, vino a abrir el cielo sobre nosotros, a restaurar lo que Adán perdió, a hacer posible que Dios volviera a habitar en nosotros. Por eso, antes de ascender, Jesús no les dijo a sus discípulos, vayan ya y prediquen. Les dijo, esperen, no se muevan hasta que reciban la promesa del Padre, porque sin el Espíritu, todo esfuerzo es humano. Sin el Espíritu, el poder se convierte en ruido. Sin el Espíritu, la iglesia es solo un edificio vacío. Y llegó Pentecostés, un estruendo del cielo, lenguas de fuego, corazones transformados, palabras con autoridad, milagros visibles, hombres comunes convertidos en columnas del reino, porque cuando el Espíritu Santo descendió, no solo llenó una habitación, llenó a los que estaban dispuestos. Y desde entonces la promesa sigue abierta. No se cerró con los apóstoles. No terminó con el libro de los Hechos, sigue viva, porque el corazón del Padre sigue latiendo con el mismo deseo, llenar a sus hijos con su espíritu. Esa promesa también es para ti. No importa si vienes de una iglesia tradicional o si nunca has sentido su presencia. No importa si has fallado 1000 veces. El Espíritu no se da por vencido contigo. Él te fue prometido. No para que tengas experiencias místicas aisladas, sino para que vivas una vida sobrenatural todos los días. Para que no camines en tus fuerzas, sino en su poder. Para que no hables por tus emociones, sino por inspiración divina. Para que no ores desde la mente, sino desde el corazón lleno del fuego de Dios. La promesa nació del corazón del Padre. No se trata de ti ganártela, se trata de abrirte a recibirla, de despertar cada mañana y decir, Espíritu Santo, sé mi guía, sé mi fuerza, sé mi voz. Y cuando eso se convierte en tu oración sincera, la promesa deja de ser teoría y se convierte en tu realidad. ¿Por qué muchos no reciben las puertas cerradas del corazón? La promesa fue dada, pero no todos la reciben. El Espíritu Santo fue derramado, pero no todos lo sienten. ¿Cómo puede ser esto? ¿Por qué tantos oran y no son llenos? ¿Por qué tantos piden dones, pero no los activan? El problema no está en Dios, está en el corazón, porque el Espíritu no irrumpe donde no hay espacio. Él no fuerza puertas cerradas. Él respeta el umbral del alma y espera a que la rendición sea total, a que las barreras invisibles caigan, a que el alma diga con sinceridad, entra, limpia, transforma. El corazón humano puede estar en una iglesia, puede cantar alabanzas, puede hasta predicar y seguir cerrado al Espíritu, cerrado por heridas, por traiciones, por miedo, por religiosidad, por culpa, por orgullo. Hay quienes oran por los dones, pero no confían en el dador. Hay quienes anhelan lo sobrenatural, pero no soportan soltar el control. Otros desean fuego, pero siguen abrazando el hielo de una fe sin entrega. Y mientras tanto, el Espíritu Santo observa, no como un juez distante, sino como un huésped rechazado. Toca suavemente, pero no obliga. Invita, pero no invade. Sugiere, pero no impone.
Solo entra donde es deseado con profundidad. Muchos creen que no reciben porque no oran lo suficiente o porque sienten que no son dignos. Pero ese no es el verdadero problema. El verdadero obstáculo no es cuánto oras, sino desde dónde oras. ¿Oras con hambre o con rutina? ¿Con entrega o con resistencia interna? ¿Buscas al Espíritu por amor o por conveniencia? ¿Le das espacio o solo quieres que actúe según tu agenda? El corazón que no se rinde por completo se convierte en un filtro que bloquea el fluir de lo divino. No porque Dios no quiera derramar, sino porque el alma no ha abierto las compuertas. La religiosidad es una de las barreras más fuertes. Muchos crecieron en entornos donde se hablaba del Espíritu como una fuerza lejana, o como algo reservado para ciertos momentos y personas especiales. Les enseñaron a tener miedo de lo que no pueden controlar, a dudar de las manifestaciones sobrenaturales, a reducir a Dios a un sistema de reglas. Y así, sin darse cuenta, cerraron su espíritu con estructuras humanas. El resultado es una vida cristiana sin chispa, sin poder, sin frescura. Solo tradición, solo forma, solo esfuerzo humano. Otros han sido heridos, confiaron en líderes que los traicionaron, oraron por milagros que no llegaron, sirvieron con fidelidad y recibieron rechazo. Y ahora, aunque siguen asistiendo, ya no creen como antes. Ya no esperan, ya no se abren. El dolor se convirtió en una coraza y aunque quieren sentir al Espíritu, algo dentro de ellos se mantiene en guardia. Pero el Espíritu Santo no tiene miedo de tu herida. Él sabe cómo entrar donde nadie más ha podido. Solo espera que tú le abras, aun si tiemblas al hacerlo. El orgullo también cierra puertas. La autosuficiencia, el querer tener siempre la razón, el miedo a perder el control, a llorar, a rendirse, a depender. Hay quienes se niegan a abrirse al Espíritu porque temen parecer débiles, porque no quieren que otros los vean vulnerables, porque les cuesta admitir que necesitan ayuda. Pero el Espíritu no llena a los fuertes, llena a los rendidos. No se manifiesta en la autosuficiencia, sino en la dependencia total. Cuanto más te vacías, más puedes ser lleno. Y están aquellos que sí lo desean, pero no se lo creen. Sienten que no son lo suficientemente santos, que han fallado demasiado, que no están listos. Pero el Espíritu no busca santos fabricados. Él es quien santifica. No necesitas estar listo. Necesitas estar dispuesto. No tienes que presentarte perfecto, solo tienes que presentarte sincero, con tu debilidad, con tus dudas, con tu corazón expuesto. Porque cuando dejas de esconder lo que duele, el Espíritu empieza a sanar y a llenar. Si hasta hoy has sentido que no puedes recibir, examina tu corazón. No con culpa, sino con sinceridad. Pregúntate, ¿qué puerta aún no he abierto? ¿Qué parte de mí aún no he entregado? ¿Dónde el miedo ha reemplazado la fe? Porque la buena noticia es que hoy puedes abrir esa puerta. Puedes invitar al Espíritu a entrar justo en esa área que más te cuesta soltar, y Él vendrá. No como un relámpago que te derriba, sino como un susurro que sana, que despierta, que transforma. El Espíritu está a la puerta, pero la llave está en tu interior. Y una vez que la uses, una vez que el corazón se abre por completo, los dones comenzarán a fluir como ríos. No por mérito, por gracia, porque siempre han estado allí, esperando que lo dejaras entrar. El primer don que abre todos los demás, rendición total. Antes que el don de profecía, antes que los milagros, antes que la palabra de sabiduría, las lenguas o el discernimiento de espíritus. Hay un don que es más invisible, pero también más poderoso. Un don que no se recibe con las manos levantadas, sino con el alma postrada. Ese don se llama rendición total, y sin él, ningún otro florece. Puedes tener el conocimiento bíblico más amplio, el talento más brillante, la intención más sincera,
Pero si no te has rendido, el espíritu no tiene dónde reposar. Rendirse no es renunciar. Es el acto más profundo de fe. Es decir, ya no vivo yo, que viva Él. Ya no controlo yo, que guíe Él. Ya no decido solo, que hable Él. Rendirse no es dejar de hacer. Es empezar a vivir desde otra fuente, desde otra perspectiva, desde otro lugar. Es dejar de empujar con las fuerzas humanas y comenzar a fluir con el soplo divino. Es el don que no siempre se ve, pero que transforma todo lo que toca. Jesús no empezó su ministerio hasta rendirse en el desierto. No realizó ni un solo milagro hasta entregarse al plan del Padre. No multiplicó panes, ni caminó sobre el agua, ni resucitó muertos, sin antes haberse vaciado completamente. Cuando dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya, activó el poder que después cambiaría la historia. Porque el cielo no se abre sobre los fuertes, sino sobre los rendidos, y es allí donde los dones del Espíritu Santo comienzan a derramarse, uno tras otro, sin resistencia. Muchos piden el poder, pero no quieren el proceso, quieren los dones, pero no la transformación. Pero el Espíritu no se instala donde aún hay lucha por el trono del alma. Si todavía decides por impulso, si aún resistes sus direcciones, si lo invitas pero luego lo corriges, no te has rendido. Y mientras no te rindas, los dones que deseas seguirán detenidos, no porque Dios los niegue, sino porque no encuentran lugar donde manifestarse. Rendirse es dejar que el Espíritu reordene tu vida, aunque eso implique perder cosas que pensabas que eran tuyas. Relaciones, caminos, planes, ideas, hábitos, maneras de ver. Es abrir los brazos en medio de la incertidumbre y decir, Espíritu Santo, si tienes que romper lo que construí sin ti, hazlo. Si tienes que empezar desde cero, hazlo. Si tienes que llevarme por donde no entiendo, hazlo. Esa entrega es la puerta de entrada a la dimensión donde los dones se vuelven naturales, donde ya no los fuerzas, sino que fluyen. La rendición total también significa dejar de vivir en defensa propia. Hay quienes no reciben porque están en modo defensa. Se protegen del dolor, de la crítica, del fracaso, del abandono. Y al hacerlo, también cierran las puertas al Espíritu. Pero rendirse es exponerse, es quitar la coraza, es confiar que si Él me guía, nada que pierda será más valioso que lo que Él me dará. Es soltar lo que creo que necesito para recibir lo que verdaderamente me construye. Cuando te rindes, el primer don que recibes es la paz, no una paz artificial, ni una calma superficial. Es una paz que te abraza incluso en medio del caos. Es la certeza de que aunque no entiendas todo, estás en manos que no fallan. Y desde esa paz comienzan a fluir los demás dones. Porque ya no eres tú buscando, es el Espíritu manifestándose sin obstáculos. Rendirse también es aprender a escuchar. Hay quienes no oyen la voz del Espíritu porque sus pensamientos gritan más fuerte. Pero cuando te rindes, tus pensamientos se alinean con su voz. Ya no decides por reacción, sino por revelación. Ya no hablas desde la carne, sino desde el Espíritu. Y cada palabra, cada paso, cada decisión comienza a reflejar algo que no proviene de ti, sino de aquel que ahora habita en ti sin restricciones. Este es el principio de todo. Lo demás vendrá después, pero nada vendrá si antes no te entregas. Si todavía estás esperando señales, resultados o garantías, no te has rendido. La rendición no necesita pruebas, solo convicción. No exige que todo tenga sentido, solo exige un corazón dispuesto. Y cuando das ese paso, cuando dejas de luchar con Dios y comienzas a caminar con Él, los cielos se abren y el Espíritu empieza a regalarte lo que siempre estuvo reservado para ti. Si quieres los dones del Espíritu Santo, empieza por aquí.
No busques fórmulas ni métodos, solo abre los brazos del alma, cierra los argumentos de la mente y di con todo tu ser: Espíritu Santo, me rindo. Haz en mí lo que tú quieras, y entonces prepárate, porque lo que sigue ya no dependerá de ti, sino de lo que el cielo ha preparado para derramar. Fuego y viento, la forma misteriosa del Espíritu. Hay quienes quieren al Espíritu Santo, pero lo quieren bajo sus condiciones. Que hable cuando convenga, que actúe cuando no incomode, que se manifieste de forma predecible, tranquila, ordenada. Pero el Espíritu no fue enviado para encajar en tus planes, sino para destruir lo que limita el poder de Dios en tu vida. Él no viene como un huésped silencioso, sino como fuego que purifica y viento que sacude. Su forma nunca será domesticada ni sometida al control humano. Es fuego que consume lo que estorba. Es viento que arranca lo que no fue plantado por el Padre. Cuando vino sobre los discípulos, no lo hizo como una brisa suave, ni como una palabra suave en la conciencia. Vino con estruendo. Vino con llamas. Vino a romper el molde de lo que conocían. Y si tú esperas que el Espíritu Santo actúe solo dentro de los parámetros que conoces, estás rechazando la forma en que Él decide manifestarse, porque su presencia es santa, sí, pero también es impredecible, viva, indomable, no se acomoda a los sistemas del hombre. Él viene como quiere, cuando quiere y sobre quien quiere. Muchos no lo reconocen cuando llega porque no se parece a lo que esperaban. Esperaban lágrimas suaves y recibieron temblores en el alma. Esperaban silencio y se encontraron con gritos de liberación. Esperaban un toque emocional, pero fueron confrontados con una verdad que quebró sus estructuras internas. Y en esa incomodidad, algunos se alejan, pensando que eso no puede ser de Dios. Pero el fuego del Espíritu no está diseñado para darte placer, sino para purificarte. El viento del Espíritu no viene a acariciar tu ego, sino a empujarte fuera de la orilla de la comodidad, hacia aguas profundas. Hay momentos en que el Espíritu Santo entra en una vida como llama, que quema lo que ya no puede seguir. Relaciones tóxicas, hábitos ocultos, pensamientos destructivos. No viene a dialogar con tu carne, viene a crucificarla. Y esa experiencia puede parecer violenta al alma que nunca se ha rendido del todo. Pero es allí donde el cambio comienza, porque lo que tú llamas incomodidad, Dios lo llama transformación. Lo que tú llamas caos, Dios lo llama intervención. Lo que tú llamas pérdida, Dios lo llama limpieza. También hay momentos en que el Espíritu viene como viento, y no un viento suave, sino uno que lo cambia todo. Te lleva a lugares que no planeaste, te une con personas que no esperabas, te impulsa a decisiones que tú mismo no entiendes. Es el viento que sopló sobre los huesos secos en Ezequiel. Es el mismo viento que sopla sobre tus temores y los derriba. Pero ese viento no lo puedes controlar, solo puedes rendirte a su dirección. Y cuando lo haces, descubres que el lugar donde Él te lleva siempre será mejor que el que tú hubieras elegido. El problema es que muchas iglesias y muchos corazones se han acostumbrado a una versión domesticada del Espíritu. Uno que se menciona, pero no se manifiesta. Uno que se honra con palabras, pero se ignora con acciones. Uno que se limita a lo racional, lo cómodo, lo entendible. Pero si realmente quieres los dones del Espíritu Santo, debes abrazar su forma misteriosa. Porque los dones no brotan en la zona segura. Nacen cuando permites que el fuego limpie y que el viento lleve. Si el Espíritu no está sacudiendo algo en ti, quizás no le has dado suficiente espacio. Si todo en tu vida espiritual se siente estable, quizás necesitas abrirte al movimiento real de Dios. Porque donde Él se mueve, hay cambios. Donde Él se derrama, hay señales. Donde Él entra, nada queda igual. La rutina muere. La religiosidad se rompe.
La fe cobra vida, y tú tienes que decidir si quieres mantenerte en lo conocido o si vas a dejarte arrastrar por el fuego y el viento de su presencia. No tengas miedo si lo que vivías antes se empieza a desmoronar. Quizás no era Dios lo que sostenía todo eso. Quizás era tu fuerza. Y ahora el Espíritu ha venido a levantar algo nuevo, algo eterno, algo que no depende de ti, sino de su poder en ti. No busques controlar al Espíritu. No intentes comprenderlo todo. Solo abre tu vida a su forma. Porque Él sabe lo que tú necesitas antes de que lo pidas. Él sabe por dónde entrar y qué derribar. Y cuando el fuego haya purificado y el viento haya limpiado, estarás listo para recibir dones que no solo te bendecirán a ti, sino que marcarán la vida de otros para siempre. El don que nadie quiere pedir, el temor de Dios. Cuando se habla de los dones del Espíritu Santo, casi siempre se mencionan los espectaculares. Hablar en lenguas, sanar enfermos, profetizar, discernir espíritus. Todos buscan lo visible, lo que impacta, lo que asombra, pero hay un don que permanece en la sombra, rechazado por muchos, ignorado por otros, incomprendido por casi todos. Ese don es el temor de Dios, y aunque no brilla a los ojos del mundo, es el fundamento sobre el cual descansan todos los demás. El temor de Dios no es miedo, no es terror ni castigo, es reverencia, es asombro, es la conciencia viva de que estás ante un Dios que es fuego consumidor y a la vez amor infinito. Es caminar sabiendo que cada palabra, cada pensamiento, cada decisión está delante de aquel que lo ve todo, lo conoce todo, lo penetra todo. Y eso no paraliza, eso despierta. Despierta una vida que no se conforma con parecer santa, sino con vivir rendida. Despierta una adoración que no necesita música para arder. Despierta un nivel de sensibilidad espiritual donde cualquier cosa que entristezca al espíritu se convierte en demasiado cara. Muchos no quieren pedir este don porque saben que lo cambiará todo. Porque una vez que se activa el temor de Dios, ya no puedes vivir como antes. Ya no puedes mentir sin convicción. Ya no puedes hablar sin pensar. Ya no puedes seguir negociando con el pecado. Ya no puedes actuar por impulso, porque ese temor te recuerda constantemente que ya no eres dueño de tu vida. Y eso duele al ego, molesta a la carne, rompe la comodidad. Pero ese temor no es una carga, es una protección. Es la cerca que guarda tu alma del abismo. Es la voz que te dice, detente, eso no te conviene. Es la mano invisible que te jala cuando estás a punto de cruzar un límite que parece pequeño, pero que abre puertas gigantes al enemigo. El temor de Dios es la brújula que te mantiene en el centro de su voluntad cuando todo a tu alrededor grita lo contrario. No es control, es cuidado, no es represión, es preservación. Cuando tienes el temor de Dios, ya no haces las cosas solo porque te ven. Las haces porque sabes que Él te está mirando, no desde el juicio, sino desde el amor. Y no quieres decepcionarlo, no quieres apagar su voz, no quieres perder la comunión, porque has probado su presencia y sabes que no hay nada más valioso. Y entonces, el pecado deja de ser atractivo, no porque ya no exista, sino porque has encontrado algo infinitamente más hermoso. Los grandes hombres y mujeres de Dios caminaron con este don. Moisés temblaba ante su presencia. Isaías cayó como muerto cuando lo vio en su trono. Los discípulos se postraban en adoración, no por obligación, sino por convicción. Y es ese temor lo que les permitió recibir más, caminar en más, manifestar más. Porque Dios no reparte su gloria donde no hay reverencia. No confía su poder a quien toma su presencia como un juego. Hay quienes piden poder sin pedir temor, pero el poder sin temor de Dios es peligroso. Se convierte en manipulación, en soberbia, en espectáculo.
Se busca impactar al hombre en lugar de obedecer al cielo. Pero cuando el poder se une al temor santo, entonces cada don se vuelve una extensión del carácter de Cristo. Se ministra con humildad, se ora con compasión, se habla con pureza, porque no se trata de ti, sino de reflejar a aquel que te ha confiado sus secretos. Este don es la base de la sabiduría, no la sabiduría humana, sino la que viene de lo alto. Es la sabiduría que no se aprende en libros, sino en la intimidad, la que te permite ver lo invisible, discernir lo oculto, decidir con el corazón de Dios. Y todo eso comienza con un clamor sencillo, pero poderoso: Señor, dame el don de temerte, no como un esclavo, sino como un hijo que no quiere vivir un solo día lejos de tu mirada. Si quieres recibir los dones del Espíritu, empieza por aquí. Pide lo que nadie pide. Valora lo que otros ignoran. Abre tu alma al temor de Dios, porque ese don te llevará más profundo. Te mostrará cosas que otros no ven. Te preservará cuando el mundo quiera seducirte y te posicionará para recibir lo que solo los rendidos y reverentes pueden cargar. Este es el don que nadie pide, pero es el don que lo cambia todo, el que te limpia por dentro, el que te alinea por fuera, el que te hace habitable para el Espíritu Santo. Y una vez que lo abraces, verás cómo lo demás comienza a llegar. Porque Dios no deposita sus tesoros en manos distraídas, sino en corazones temblorosos que no quieren otra cosa más que agradarlo. La clave que cambia todo: hambre y sed espiritual. Hay un principio espiritual que nunca falla. Dios responde al hambre, no al conocimiento, no a la antigüedad en la iglesia, no a las apariencias. Él responde a la intensidad del deseo, al fuego interno de alguien que no se conforma con lo básico. La hambre espiritual no es emocionalismo, es una desesperación santa, una conciencia viva de que sin más de Dios, la vida pierde sentido. Y donde hay hambre real, el cielo siempre se abre. Jesús no dijo: bienaventurados los que entienden más, ni los que sirven más, ni los que son más puros. Dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esa promesa no tiene condiciones humanas. No dice si son perfectos ni si oran bien. Solo dice: si tienes hambre, serás llenado. Y eso cambia todo. Porque no necesitas ser experto, solo necesitas estar desesperado. El problema es que vivimos en una generación llena de información, pero vacía de pasión. Personas que saben todo sobre el Espíritu, pero nunca han llorado por su presencia. Que pueden explicar los dones, pero nunca han pedido uno con lágrimas. Que se acostumbraron a vivir en piloto automático sin sentir la necesidad de más. Y el Espíritu Santo no se mueve donde hay indiferencia. Él habita donde hay clamor, donde alguien dice: no puedo seguir igual, necesito que vengas. La hambre espiritual no se genera con eventos, no se enciende con palabras bonitas, nace en la intimidad. En ese momento donde apagas todo, cierras los ojos y dices: Espíritu Santo, no quiero otra cosa más que a ti. No quiero títulos, no quiero plataformas, no quiero reconocimiento, solo quiero conocerte, solo quiero escucharte, solo quiero que tomes todo lo que soy. Y cuando ese clamor es sincero, algo empieza a romperse por dentro. Las capas del alma caen, el orgullo se rinde, el yo se debilita, y entonces el espíritu encuentra lugar. Tener hambre de Dios no es una emoción momentánea, es un estilo de vida. Es levantarte cada día con el anhelo de que hoy Él se revele de una forma nueva. Es no conformarte con lo que viviste ayer. Es llorar si su voz se apaga. Es sentir que algo te falta, aunque tengas todo.
porque cuando tienes hambre espiritual, ya no buscas bendiciones, buscas al bendecidor. Ya no pides cosas, pides presencia. Ya no haces preguntas como ¿qué gano si oro?, sino ¿qué pierdo si no me rindo hoy? Ese tipo de hambre es peligroso para el reino de las tinieblas, porque una persona con hambre no se detiene, no negocia, no se conforma, no se distrae fácilmente. Una persona con hambre entra en guerra espiritual sin miedo, clama con fuerza, intercede con lágrimas, cree sin ver, y por eso el Espíritu Santo derrama sus dones sobre ellos, porque no los buscan para exhibirse, sino para conocer más al dador, porque su prioridad no es tener poder, sino tener comunión. Hay quienes llevan años pidiendo un don sin recibirlo, pero no es porque Dios los ignore, es porque su oración se ha enfriado, porque lo piden por costumbre, no por convicción. Pero cuando el deseo se convierte en fuego, los cielos se abren. No puedes manipular al Espíritu, pero sí puedes provocar su manifestación con un clamor auténtico. El Espíritu se mueve donde hay urgencia, donde hay espacio, donde hay altar preparado. Y la verdad es que ese fuego solo lo enciende Dios, pero tú tienes que sostenerlo. No puedes esperar que el hambre dure si alimentas tu alma con lo que el mundo ofrece. No puedes desear al Espíritu si pasas más tiempo con la carne. El hambre se cuida, se protege, se alimenta con adoración, con la palabra, con momentos a solas, porque cuanto más lo conoces, más lo necesitas. Y cuanto más lo necesitas, más lo recibes. Si hoy sientes que no has recibido los dones, examina tu hambre, no con culpa, sino con sinceridad. ¿Todavía clamas con intensidad? ¿Todavía arde tu corazón por más? ¿O te acostumbraste a vivir con lo mínimo? Porque si decides hoy volver a tener sed, si decides levantar una oración sin filtros, si decides llorar delante de Él sin importar quién te vea, entonces prepárate, porque el Espíritu siempre responde al hambre. No es una teoría, es una promesa, y esa promesa sigue viva, no para los que entienden todo, sino para los que lo desean con todo. Así que hoy, haz esa oración que lo cambia todo. Espíritu Santo, despierta en mí un hambre que no se apague, una sed que no se sacie con nada más que contigo, y verás cómo los dones comienzan a manifestarse no como meta, sino como consecuencia de haberlo buscado con todo tu corazón. El Espíritu habla. ¿Cómo discernir sus direcciones diarias? Muchos imaginan que escuchar al Espíritu Santo es una experiencia reservada para unos pocos, para profetas o para quienes viven en un nivel espiritual inalcanzable. Pero la verdad es que el Espíritu habla todos los días, habla a cualquiera que quiera escuchar. No necesitas un altar ni un micrófono, necesitas un corazón sintonizado, porque la voz del Espíritu no es un misterio inaccesible. Es una dirección diaria, una compañía constante, una guía viva que desea involucrarse en cada detalle de tu vida. El problema no es que Él no hable, es que nosotros no escuchamos. Escuchamos nuestras emociones, escuchamos el ruido del mundo, escuchamos nuestros miedos, pero ignoramos esa voz suave que susurra cuando todo se calla. Esa voz que no grita, pero pesa, que no empuja, pero incomoda cuando no le obedeces. Esa voz que aparece en forma de convicción, de alerta, de paz inexplicable, de una frase que no puedes sacar de tu mente, de una inquietud que no te deja moverte hasta cambiar de dirección. El Espíritu Santo no solo quiere hablarte cuando estás en oración, quiere dirigirte cuando estás en el tráfico, cuando tomas decisiones, cuando hablas con tus hijos, cuando enfrentas una tentación. Su voz es práctica, es cercana, es constante. Pero para discernirla, necesitas aprender a identificarla entre las demás. Y eso solo sucede con intimidad. Cuanto más hablas con Él, más reconoces su tono. Cuanto más le obedeces, más se afina tu oído espiritual.
A veces su voz viene con claridad, como un pensamiento que no es tuyo, pero trae paz y certeza. Otras veces es una incomodidad interna ante una puerta que parecía buena. También puede venir como una palabra específica que se repite en tu espíritu, o como una parte de la escritura que cobra vida de forma exacta para el momento que estás viviendo. Y aunque puede hablar de muchas formas, siempre se alinea con su carácter, con su palabra, con la paz que solo Él puede dar. Aprender a discernir su voz es como aprender un idioma. Al principio parece confuso, pero con práctica se vuelve natural. No lo haces desde la mente, sino desde el espíritu. No se trata de lógica, sino de comunión. Por eso, si vives apurado, distraído o saturado de cosas, difícilmente podrás percibirlo. El espíritu no compite por atención. Él espera ser buscado, espera que hagas silencio, espera que dejes espacio. Una clave para discernir sus direcciones es la obediencia inmediata, porque cada vez que lo escuchas y no obedeces, tu sensibilidad se debilita. Pero cada vez que haces caso, aunque no entiendas todo, tu oído espiritual se afina. Y lo que antes parecía un susurro, comienza a sentirse como una convicción firme. Ya no dudas, ya no cuestionas, sabes que es Él, porque has aprendido a reconocer sus pasos. Otra señal clara es la paz. No cualquier paz, sino esa que no se puede explicar. Puedes estar rodeado de caos, pero si el Espíritu te habla, su voz traerá paz al alma, incluso si te pide hacer algo difícil. Porque su voz no siempre te lleva por el camino más fácil, pero sí por el mejor. A veces te dirá que sueltes algo que amas, otras que te lances a algo que temes, pero si es su voz, traerá dirección, propósito y paz. Aunque duela, sabrás que es lo correcto. Y es importante entender que el Espíritu nunca te contradice. Él no te dirá algo que vaya contra la palabra de Dios, no te llevará al pecado, no te animará a tomar atajos. Su voz es santa, justa y amorosa. Es firme, pero no dura. Es clara, pero no condenatoria. Cuando lo escuchas, sabes que Él te está formando, no castigando, corrigiendo, no rechazando, llamando, no empujando. Hay decisiones que estás a punto de tomar que podrían cambiar el rumbo de tu vida. Y el Espíritu quiere guiarte, no desde la obligación, sino desde el amor. Él sabe lo que tú no sabes, ve lo que tú no ves. Conoce los caminos que parecen correctos pero terminan mal. Y si aprendes a escucharlo, te ahorrarás heridas, retrocesos y años de confusión. No necesitas un don especial, solo necesitas decirle hoy: Espíritu Santo, háblame, y luego hacer silencio, esperar, anotar lo que sientes, probar los pensamientos con la palabra y sobre todo, obedecer cuando lo entiendas, porque cada obediencia abrirá más tu oído espiritual. Cada paso te acercará más a su dirección constante, hasta que un día descubras que ya no tomas decisiones sin consultarlo, que ya no caminas sin su voz, que ya no vives sin su guía. Y en ese momento, los dones que habías pedido comenzarán a manifestarse sin esfuerzo, porque ya no estarás viviendo en automático, sino desde la sintonía diaria con aquel que siempre quiso hablar, pero solo esperaba que tú quisieras escuchar. ¿Cómo se activa un don espiritual dormido? No todos los que no manifiestan dones espirituales es porque nunca los recibieron. A veces los dones ya fueron entregados, pero se encuentran dormidos, enterrados bajo el peso de la rutina, de la duda, del miedo o de la religiosidad. Están allí, silenciosos, esperando que el alma vuelva a decir sí, porque el Espíritu Santo no da un don solo para un momento emocional, los entrega con propósito eterno. Pero si no se cultivan, si no se ejercitan, si no se protegen, se apagan. No porque Dios se los quite, sino porque el corazón deja de creer. Hay quienes recibieron un don cuando eran jóvenes, en un retiro, en una oración,
en una visita inesperada del Espíritu. Lo sintieron, lo sabían, pero no supieron qué hacer con él, no tuvieron quien los guiara, no supieron cómo desarrollarlo. Y con el tiempo, ese fuego se volvió brasa, y esa brasa se cubrió de cenizas. Y ahora viven con una sensación interna de que hay algo más, algo que alguna vez estuvo vivo, pero ya no responde. Y el enemigo usa eso para susurrar que todo fue imaginación, que Dios se olvidó, que no fuiste llamado. Pero el Espíritu Santo no se arrepiente de lo que entrega, y lo que fue sembrado en ti puede despertar hoy. El primer paso para reactivar un don es reconocerlo, volver a recordar ese momento cuando lo sentiste por primera vez. ¿Qué sucedía? ¿Qué escuchaste? ¿Qué ardía en ti? Y luego confesar con fe: Señor, yo sé que me diste algo, y aunque lo haya ignorado, aunque lo haya dejado dormir, aunque lo haya enterrado por temor, estoy listo para que lo despiertes otra vez. Porque lo que tú colocaste en mí no fue para esconderse, sino para brillar. El segundo paso es arrepentirse si lo despreciaste. No con culpa, sino con humildad. Hay quienes jugaron con el don, otros lo usaron para su propio beneficio, algunos lo compararon con el de otros y se sintieron menos. Pero Dios no te dio lo que le dio a otro. Te dio lo que tú necesitabas para cumplir tu parte en el reino. Y si lo abandonaste, solo necesitas regresar y decir: Espíritu Santo, confieso que descuidé lo que me diste, pero hoy lo valoro, hoy lo deseo, hoy quiero vivir en plenitud. El tercer paso es activarlo, no con emociones, con acción. Si sabes que tienes palabra profética, empieza a orar por otros. Si sientes que tienes don de sanidad, empieza a imponer manos creyendo. Si sabes que tienes un llamado a enseñar, comienza a compartir la palabra con quienes te rodean, porque los dones no se activan solo con oración, se activan con uso. Cuanto más los usas, más se afinan. Cuanto más obedeces, más se expanden. Cuanto más los ejercitas, más fluyen con libertad. Pero también hay dones que están dormidos porque fueron heridos. Te levantaste en obediencia, pero alguien te criticó. Ministraste con sinceridad, pero se burlaron. Serviste con pasión, pero te traicionaron. Y eso dolió tanto que preferiste callar, preferiste ocultar, preferiste dejar de sentir. Pero hoy el Espíritu viene a decirte que esa herida no tiene la última palabra. Él puede sanar lo que el juicio rompió. Él puede restaurar lo que la burla manchó. Él puede darte un nuevo comienzo donde tú pensabas que todo había terminado. No dejes que el tiempo apague lo que el cielo encendió. No permitas que la frustración robe lo que el Espíritu te dio. No vivas como si no tuvieras nada cuando fuiste equipado desde antes de nacer. Ese don sigue en ti. No está muerto, solo duerme. Pero hoy puede despertar, no por una fórmula, por fe, por rendición, por decisión, por hambre, por amor a aquel que te lo confió. Y una vez que se despierte, cuídalo. Protégelo del orgullo, límpialo del ego, afínalo en la intimidad. No lo uses para impresionar, sino para edificar. No lo manipules para que te aplaudan, sino para que Él sea glorificado. Porque cuando usas un don desde un corazón limpio, se convierte en una extensión del cielo en la tierra. Hoy es el día para decir: Espíritu Santo, despierta lo que duerme en mí. Abre lo que cerré. Sopla sobre lo que se apagó. Y vuelve a encender lo que tú sembraste. No quiero vivir como si no tuviera nada cuando tú me diste tanto. Despierta mi don. Actívalo, llévame a caminar en lo que fuiste diseñando para mí desde antes que yo naciera. Estoy listo. El poder del don de sanidad, no para ti, sino a través de ti. Uno de los dones más impactantes que el Espíritu Santo reparte es el don de sanidad, y sin embargo, también es uno de los más malinterpretados.
Algunos piensan que solo unos pocos, con niveles altísimos de unción o con trayectorias ministeriales extensas, pueden portar ese poder. Otros lo asocian con shows, emociones manipuladas o momentos aislados de milagro. Pero el don de sanidad no es para exhibirse ni para probar quién tiene más fe. Es una expresión viva del amor de Dios y está disponible para cualquier corazón que se atreva a creer. El don de sanidad no fue creado para que te gloríes en lo que Dios hace a través de ti, sino para que seas un canal limpio de su compasión. No es un premio espiritual, es una herramienta del reino. Es una extensión del corazón de Jesús que sigue tocando, restaurando y levantando cuerpos, mentes y corazones quebrantados. Y ese poder no te fue dado para acumularlo, sino para liberarlo. No para ti, sino a través de ti. Jesús sanó porque amaba, no porque buscaba fama, no porque quería demostrar algo, sino porque cada persona que sufría tocaba lo más profundo de su ser. Y ese mismo espíritu que lo impulsaba a él, ahora habita en ti. Pero para que el don de sanidad fluya, tienes que romper con la lógica, porque este don no opera en la zona segura. Opera en la fe, en la obediencia, en la vulnerabilidad, en el riesgo de orar cuando todo dice que no pasará nada. Pero tú confías en que Dios sí puede. Muchos no usan este don porque tienen miedo de quedar mal si oran y no ven resultado. Pero el llamado no es a garantizar milagros, es a creer y a obedecer. El resultado no depende de ti, depende de Dios. Pero si nunca oras, nunca sabrás lo que Él quería hacer a través de tus manos. Si te detienes por miedo al fracaso, estás anulando lo que el cielo quiere desatar a través de ti. El don de sanidad no solo toca cuerpos enfermos, también toca almas rotas, mentes atormentadas, emociones atrapadas en traumas. A veces el milagro es inmediato, otras veces es progresivo, a veces se siente, otras veces no. Pero cada vez que oras con fe, algo sucede en el mundo espiritual, algo se mueve, algo se activa, algo se rompe. Y esa oración que parece pequeña puede ser el inicio de una transformación eterna. Dios está buscando personas que digan: aquí están mis manos, aunque tiemblen. Aquí está mi fe, aunque sea pequeña. Aquí está mi voz, aunque no me sienta digno. No necesitas ser perfecto, solo necesitas estar disponible. Porque el Espíritu no está buscando estrellas, está buscando vasos quebrados. Sí, pero dispuestos, porque no es tu poder, es el de Él, no es tu mérito, es su gracia. Cuando oras por sanidad, estás liberando el reino, estás mostrando cómo se ve el cielo en la tierra, estás gritando con tus actos que el dolor no tiene la última palabra, estás anunciando que Jesús sigue siendo el mismo, ayer, hoy y siempre. Estás permitiendo que el Espíritu fluya sin estorbo. Y aunque no todos serán sanados de la forma que esperas, todos serán tocados por la presencia que portas. Hay momentos donde Dios te impulsará a orar por alguien en medio de un supermercado, en una sala de espera, en una reunión familiar. Y ahí deberás decidir si te importa más tu imagen o su dirección, si prefieres quedarte cómodo o obedecer con fe. Porque cada acto de obediencia abre una dimensión nueva. Y cada vez que oras con sinceridad, estás sembrando semillas de gloria que germinan cuando menos lo imaginas. Este don no es solo para ministros de plataforma, es para ti, para que lo lleves donde nadie más va, para que toques a quienes otros ignoran, para que veas milagros donde otros solo ven enfermedad. Y cuando te atrevas a orar, no verás solo cuerpos restaurados, verás a Jesús glorificado a través de tu obediencia sencilla. Así que hoy dile: Espíritu Santo, si has puesto en mí el don de sanidad, actívalo. Quiero usarlo, no guardarlo.
Quiero obedecer, no cuestionar. Quiero tocar a los que sufren con tu compasión, no con mi lógica. Usa mis manos, usa mi fe, usa mi vida. Y que cada persona que toque experimente tu poder, no el mío. Tu amor, no mi miedo. Tu gloria, no mi nombre. El don del lenguaje espiritual, el código secreto del cielo. El don del lenguaje espiritual, también conocido como hablar en lenguas, es uno de los dones más misteriosos, incomprendidos y a veces temidos del Espíritu Santo. Muchos lo ven como un acto externo, algo que se muestra en momentos emocionales de oración, pero lo que no entienden es que este don es mucho más que una experiencia pasajera. Es un código secreto del cielo, un lenguaje divino que va más allá de las palabras humanas y que conecta directamente con el corazón de Dios. El don de lenguas es, en su esencia, un regalo de comunión profunda con el Espíritu. No es una habilidad que se pueda controlar o aprender, sino una manifestación directa de lo que el Espíritu quiere orar a través de nosotros. En Romanos capítulo 8, versículo 26, la Escritura nos dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, y esto es exactamente lo que ocurre cuando oramos en lenguas. El Espíritu Santo, que conoce nuestra necesidad más profunda, ora a través de nosotros de manera perfecta, alineada con la voluntad del Padre. Hablar en lenguas no es solo una experiencia emocional, sino una herramienta poderosa para la edificación espiritual. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 4, Pablo dice que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Esto significa que cada vez que oramos en lenguas, estamos construyendo nuestra fe, fortaleciendo nuestro espíritu y profundizando nuestra intimidad con Dios. Es como un gimnasio espiritual. Cada palabra pronunciada en el lenguaje celestial te lleva más cerca de la perfección que solo el Espíritu conoce. Este don también actúa como un lenguaje de guerra. Cuando no sabemos cómo orar, o cuando nuestra mente está limitada por las circunstancias, orar en lenguas nos conecta con el corazón de Dios y susurra en lo invisible, donde nuestras oraciones no pueden llegar. Es una llave que abre puertas en el ámbito espiritual. A través de este don, el Espíritu Santo destruye barreras, confunde al enemigo y trae paz y claridad a nuestras mentes. Pero hay algo más profundo que debemos entender. El don de lenguas no es solo para edificación personal, es un canal para la revelación. A veces oramos en lenguas y no entendemos lo que estamos diciendo, pero en 1 Corintios capítulo 14, versículo 2, se nos dice que el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Esto nos muestra que el lenguaje espiritual es un vehículo para que el Espíritu revele secretos, fortalezca nuestro entendimiento y nos guíe en lo que no podemos ver. El hablar en lenguas es la apertura de un canal divino de comunicación, donde el mismo Espíritu puede interceder por nuestras vidas de una manera que nuestra mente no puede comprender. Uno de los mayores malentendidos sobre este don es que es solo para los más espirituales o aquellos que han tenido experiencias extraordinarias. Sin embargo, la verdad es que este don está disponible para todos los creyentes. No se trata de ser más santo o de tener más fe. Se trata de estar dispuesto a rendirse y permitir que el Espíritu fluya a través de ti. Cuando aceptas este don, te abres a una experiencia nueva con Dios, un nivel de oración que no está limitado por tus palabras o tus pensamientos, sino por la pura dirección del Espíritu. Recibir el don de lenguas es un paso de fe. Es un acto de obediencia a la instrucción de Jesús, quien dijo en Marcos, capítulo 16, versículo 17, que estos signos seguirán a los que crean. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas.
Es un regalo que Dios da a quienes le buscan con sinceridad, sin restricciones ni condiciones. Y aunque no siempre entenderás las palabras que estás pronunciando, sabrás que el Espíritu está orando a través de ti de una manera perfecta. El don de lenguas también es una forma de aumentar nuestra dependencia de Dios. Al orar en lenguas, estamos diciendo: Señor, no entiendo todo lo que está sucediendo, pero confío en que tú estás orando a través de mí. Nos libera de la necesidad de tener todo bajo control y nos permite descansar en la certeza de que Dios tiene el control absoluto. Es importante recordar que este don no es un acto de orgullo ni una señal de superioridad espiritual. Es un regalo que nos permite comunicarnos con Dios en un nivel mucho más profundo de lo que nuestras palabras pueden expresar. No es para exhibirse, sino para edificar. Es un lenguaje celestial que te conecta directamente con la voluntad de Dios y fortalece tu vida espiritual de manera que no puedes imaginar. Si todavía no has recibido este don, no te preocupes. El Espíritu Santo está listo para dártelo. Solo necesitas pedirlo con fe. Si ya hablas en lenguas, no lo tomes como algo común, sino como una llave poderosa que abre los cielos y trae revelación, sanidad y poder a tu vida. Porque este don, aunque misterioso, es uno de los mayores regalos que el Espíritu Santo te ha dado. Y cuando lo usas, te conviertes en un canal de la presencia divina que cambia todo a su paso. ¿Puedes pedir más de un don? La multiplicación espiritual. Una de las preguntas más comunes que muchos se hacen cuando se habla de los dones espirituales es si pueden recibir más de uno. La respuesta es sencilla, pero profunda. Sí. El Espíritu Santo no se limita a dar un solo don por persona. Él reparte según su voluntad, pero siempre en abundancia. Y mientras más se busca, más se recibe. Mientras más se ejerce lo recibido, más crece la capacidad para recibir más. El Espíritu no es tacaño. Él quiere que camines en todos los dones que te equipen para cumplir el propósito de Dios en tu vida. La idea de que los dones espirituales son limitados a una sola área de la vida cristiana proviene de una visión errónea sobre la abundancia de Dios. El mismo Espíritu que te da el don de sabiduría puede darte también el don de sanidad, el de lenguas, el de discernimiento, el de fe, si estás dispuesto a recibirlos. La multiplicación espiritual es un principio del reino. Cuando te entregas completamente, el Espíritu aumenta lo que hay en ti y te hace capaz de manejar más. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, Pablo explica que el Espíritu reparte a cada uno en particular como Él quiere. No es cuestión de merecer más, sino de estar dispuesto a recibir más. La multiplicación de los dones espirituales no es un proceso de acumulación humana, sino de expansión divina. El Espíritu Santo no tiene límites, y cuando te abres completamente a Él, te sorprende con más de lo que pensabas posible. Es importante entender que no todos los dones se activan al mismo tiempo. En la vida cristiana hay temporadas de manifestación y temporadas de desarrollo. Pero el deseo de más no está mal. Al contrario, refleja un corazón que quiere servir más, obedecer más, amar más. Y mientras más deseo genuino tienes por los dones, más el Espíritu derrama sobre ti. Pero debes ser fiel en lo que ya tienes. Debes servir con lo que te ha sido dado. No puedes esperar que más dones lleguen si no estás usando los que ya tienes para edificar el cuerpo de Cristo. La multiplicación espiritual también implica un corazón dispuesto a usar esos dones no para tu gloria, sino para la edificación de otros. Los dones del Espíritu no son para beneficio personal, son para que el reino de Dios se expanda, para que la iglesia se fortalezca, para que los perdidos sean alcanzados. Cuando tienes más de un don,
tu vida se convierte en una herramienta de transformación para aquellos a tu alrededor. Los dones no se multiplican solo para tu satisfacción, sino para el servicio de los demás. Es fundamental que entendamos que la multiplicación espiritual no se trata de una competencia. No se trata de quién tiene más dones, sino de cómo se usan para la gloria de Dios. El Espíritu Santo reparte como Él quiere y Él sabe lo que cada uno necesita para cumplir su propósito. Algunos pueden tener un don de liderazgo, otros de sanidad, otros de conocimiento. Pero todos estamos llamados a usar lo que tenemos, y en la medida que lo hacemos, más será confiado. Dios no tiene miedo de dar más de lo que necesitamos. Él sabe que si somos fieles en lo pequeño, nos confiará lo grande. Si eres fiel en servir con un don, Él te abrirá más puertas. Si usas lo que te ha dado para edificar a otros, Él multiplicará lo que tienes, no por mérito, sino por gracia. Porque cuando caminas en obediencia, estás alineado con la voluntad del Espíritu, y Él te hará capaz de realizar más de lo que jamás pensaste posible. La clave para recibir más dones del Espíritu es no solo desearlos, sino estar dispuesto a usarlos. No se trata solo de pedir, se trata de dar lo que tienes, de ser generoso con los dones que ya has recibido. Y en esa generosidad el Espíritu te multiplicará. Los dones se multiplican no porque tú los busques, sino porque cuando los usas te conviertes en un canal de la abundancia de Dios. Es un principio del reino. A quien tiene, se le dará más. Si estás buscando más dones, empieza a usar los que ya tienes. Si ya tienes fe, empieza a orar por sanidad. Si tienes discernimiento, empieza a ministrar a otros con sabiduría. Si hablas en lenguas, empieza a orar más fervientemente. Mientras más te entregues, más recibirás. Y al final, verás cómo no solo tus dones se multiplican, sino que tu vida se convierte en una fuente de bendición para muchos. La multiplicación espiritual no tiene límites. La pregunta no es si puedes pedir más de un don. La pregunta es, ¿estás dispuesto a usarlos todos? Porque cuando te entregas completamente, el Espíritu Santo no solo te equipa con más, sino que te prepara para usarlo de manera que refleje la gloria de Dios en tu vida y en los demás. ¿Cómo saber qué don el Espíritu Santo quiere derramar sobre ti? Muchas veces nos encontramos en la vida cristiana deseando un don específico, pero no sabemos exactamente cuál es el que el Espíritu Santo quiere derramar sobre nosotros. Queremos conocer nuestro propósito, nuestros talentos espirituales, pero no siempre sabemos por dónde empezar. La buena noticia es que el Espíritu Santo no deja a sus hijos en la incertidumbre. Él nos revela lo que necesitamos en el momento adecuado, guiándonos con amor, paciencia y sabiduría. Pero el proceso de descubrir qué don te ha sido dado no es algo automático. Es un viaje de revelación personal, una búsqueda que requiere fe, paciencia y disposición para escuchar. El primer paso para descubrir el don que el Espíritu quiere derramar sobre ti es aprender a hacer silencio y escuchar. Vivimos en un mundo lleno de ruido, de distracciones, de voces que nos dicen qué hacer, qué ser y qué tener. Pero el Espíritu no se manifiesta en el ruido, Él habla en el susurro. Necesitas aprender a discernir su voz en medio del caos. Haz espacio para la quietud. Apaga las voces del mundo. Aparta tiempo a solas con Dios y pídele con sinceridad: Espíritu Santo, ¿qué has puesto en mí? ¿Qué don quieres que utilice para tu gloria? El segundo paso es obedecer en lo pequeño. Muchas veces los dones se revelan en la práctica, no en la especulación. Cuando comienzas a servir con lo que tienes, incluso si no entiendes completamente tu don, el Espíritu lo activa. Si sientes un deseo de orar por los enfermos, comienza a orar.
Si te sientes impulsado a enseñar, empieza con una conversación, con una palabra de aliento. La obediencia es la llave que abre el camino para descubrir qué don Dios ha puesto en tu vida. No puedes esperar a sentirte completamente capacitado para actuar. La capacitación viene mientras te mueves en fe. El tercer paso es buscar confirmación a través de la comunidad. El Espíritu Santo no te da dones para que los guardes en secreto o los uses solo para tu beneficio. Él los da para la edificación del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la comunidad cristiana juega un papel crucial en el proceso de descubrir y desarrollar tu don. Al compartir tu vida con otros creyentes, ellos pueden ver lo que tú no ves y confirmarán lo que el Espíritu está haciendo en ti. A veces, alguien más puede decirte, he notado que tienes una forma especial de consolar a los demás. O, tu manera de enseñar es clara y profunda. La comunidad te ayuda a ver lo que el Espíritu ha puesto en ti, incluso cuando tú no lo has reconocido aún. El cuarto paso es desarrollar tu don. El don que el Espíritu te ha dado no es algo que se recibe y luego se guarda en una caja. Es algo que necesita ser cultivado. La Biblia dice en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 6 que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Así como un músico afina su instrumento o un atleta entrena su cuerpo, tú también debes dedicar tiempo a fortalecer el don que el Espíritu te ha dado. Esto se hace mediante la práctica constante, el estudio de la palabra, la oración y la disposición a ser corregido. Nadie nace siendo un experto en el don que recibe. Se convierte en experto por la práctica constante y la humildad para aprender. El quinto paso es estar dispuesto a experimentar. Los dones del Espíritu no se desarrollan en un ambiente cómodo. Dios te llevará fuera de tu zona de confort. Te empujará a lugares donde no te sientes capaz, pero donde el Espíritu puede obrar de manera poderosa. Si tienes el don de sanidad, tal vez te sientas incómodo orando por alguien por primera vez, pero es en esos momentos de riesgo y vulnerabilidad que el Espíritu Santo se manifiesta con mayor poder. Si el Espíritu te ha dado el don de sabiduría, puede que te toque dar consejos difíciles a alguien que te necesita, aunque eso te cause incomodidad. Los dones florecen cuando los usas, cuando te atreves a dar un paso de fe. Por último, es importante recordar que los dones del Espíritu Santo no son una cuestión de ser mejor que otros, sino de ser más como Cristo. El objetivo de los dones es siempre reflejar el amor, la compasión y la gloria de Dios. Cuando el Espíritu te muestra qué don tiene para ti, no es para que te conviertas en una estrella, sino para que sirvas con humildad. Los dones no se dan para tu reputación personal, sino para construir el reino de Dios y para ayudar a los demás a ver la belleza de Jesús. Si deseas saber qué don el Espíritu Santo quiere derramar sobre ti, comienza por preguntarle a Él. Hazlo con un corazón dispuesto. Escucha en la quietud. Obedece en lo pequeño. Busca confirmación en la comunidad. Y desarrolla tu don con humildad y fe. No se trata de lo que tú quieres ser, sino de lo que Él quiere hacer a través de ti. Cuando te entregas completamente al Espíritu, Él te guiará, te enseñará y te dará el don perfecto para el propósito que Él tiene para ti. Y en ese camino descubrirás que tu vida no solo será transformada, sino que se convertirá en un canal de bendición para el cuerpo de Cristo y para el mundo. El don más poderoso de todos, amor en fuego. Cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, podemos hablar de sabiduría, de fe, de sanidad, de profecía y de lenguas. Pero hay un don que está por encima de todos esos, un don que lo hace todo posible. Ese don es el amor, no el amor humano, no el amor que se mide por sentimientos o emociones pasajeras, sino el amor de Dios. El amor que es fuego, que purifica, que transforma, que no se extingue.
que no falla. Es el amor que no se queda en palabras, sino que se manifiesta en acciones. Es el amor que construye, que sana, que levanta. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, nos dice: si hablara en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, soy como metal que resuena o símbolo que retiñe. Este versículo revela una verdad fundamental. Los dones espirituales sin amor no tienen valor. Puedes sanar a los enfermos, puedes profetizar con poder, puedes hablar en lenguas con elocuencia, pero si no tienes amor, todo eso se vuelve vacío. El amor es la base, la motivación, la energía que da vida a los dones. El amor no es solo el don que se debe practicar, es el don que el Espíritu Santo derrama en tu corazón. Romanos capítulo 5, versículo 5, nos enseña que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esto significa que el amor de Dios no es algo que simplemente tratamos de alcanzar con nuestros propios esfuerzos. Es algo que el Espíritu pone dentro de nosotros, algo que está diseñado para llenar nuestro ser y a través de nosotros alcanzar a otros. Este amor es un fuego. El amor de Dios es un fuego que purifica el corazón. Es un fuego que consume todo egoísmo, que destruye la indiferencia y la apatía. Es un fuego que nos quema de tal manera que ya no podemos quedarnos tranquilos ante la necesidad de los demás. Este amor nos lleva a mirar a las personas como Dios las ve. Nos mueve a ayudar a los necesitados, a perdonar a quienes nos han herido, a dar sin esperar nada a cambio. Este amor no se limita a palabras de consuelo, sino que se traduce en acción, en sacrificio, en servicio. El amor que el Espíritu derrama en nosotros no es un amor cómodo, un amor que simplemente se siente bien. Es un amor que nos impulsa a salir de nuestra zona de confort, a caminar por el camino angosto, a dar lo que tenemos, incluso cuando no tenemos. Este amor es radical, transformador, que no espera reconocimiento, que no pide aplausos. Este amor es el amor de Cristo, que entregó su vida por nosotros sin condición. La diferencia entre los otros dones y el amor es que el amor no tiene fin. Los otros dones tienen un propósito temporal, son herramientas para el servicio del reino, pero el amor es eterno. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 8, se nos dice: el amor nunca deja de ser. Mientras que los dones se acabarán, el amor permanecerá. El amor es lo que permanece cuando todo lo demás pasa. Es lo que sigue después de que los milagros han cesado, después de que las lenguas han dejado de hablarse, después de que la profecía ya no es necesaria. El amor de Dios es lo que nos conecta con Él de una manera profunda y eterna. Este amor debe ser nuestro fundamento, la razón por la que usamos nuestros dones. No podemos usar los dones de manera egoísta. Si usamos el don de sanidad para nuestra propia gloria, no estamos reflejando el corazón de Dios. Si usamos el don de enseñanza para levantar nuestro propio nombre, no estamos siguiendo el ejemplo de Cristo. El amor nos lleva a usar nuestros dones para servir a otros, para que el nombre de Jesús sea glorificado, no el nuestro. Por lo tanto, si deseas ser un instrumento eficaz en las manos de Dios, si deseas que tus dones espirituales se multipliquen, primero debes pedir al Espíritu que derrame su amor en tu vida, porque es ese amor el que te motivará a seguir adelante cuando las pruebas lleguen. Es ese amor el que te mantendrá firme cuando las dificultades te hagan querer rendirte. Es ese amor el que te dará fuerzas para perdonar cuando la ira quiera tomar tu corazón. El amor de Dios es lo que te transformará de una persona ordinaria a un reflejo del carácter de Cristo. El amor de Dios es el don más poderoso que puedes recibir, porque no solo cambia tu vida, sino que cambia la vida de los que te rodean.
Cuando amas como Cristo amó, no solo sanas, no solo enseñas, no solo profetizas, sino que traes el reino de Dios a la tierra. Este amor es el motor que da vida a todo lo demás. Es el fuego que enciende cada don, lo purifica y lo transforma en algo eterno. Y es este amor, más que cualquier otro don, lo que te hará ser verdaderamente útil para el reino de Dios. Así que hoy, más que nunca, deja que el Espíritu Santo derrame ese amor en tu corazón. Pídele que te llene de su fuego, que te transforme para que puedas reflejar su amor en todo lo que hagas. Porque cuando el amor en fuego toma control de tu vida, nada ni nadie podrá detenerte. Cuando el Espíritu toca a tu familia, los dones no son solo para ti. Muchas veces pensamos en los dones espirituales como algo personal. Los vemos como regalos que Dios nos da para nuestro beneficio y para servir en la iglesia. Pero la verdad es que los dones del Espíritu Santo no son solo para ti. Son para tu familia, para tu hogar, para aquellos que te rodean, para que todo el entorno que tocas sea transformado por la presencia de Dios. Si estás esperando que tu familia cambie, que tu casa sea restaurada, que tu matrimonio sea sanado, empieza por pedirle al Espíritu Santo que derrame sus dones sobre ti y tu familia. La primera forma en que los dones espirituales afectan a tu familia es que te transforman a ti. Cuando el Espíritu Santo derrama su sabiduría, su paz, su amor, su paciencia y sus otros dones sobre ti, esa transformación no queda limitada a tu vida. Tu familia comienza a notar la diferencia. El amor que ahora fluye de ti, la paciencia que antes no tenías, la gracia que se refleja en tu actitud son un testimonio visible de lo que el Espíritu está haciendo en ti. Y a través de tu cambio, ellos serán tocados. Pero los dones no solo te transforman a ti, también transforman a los que te rodean. Cuando hablas palabras de sabiduría inspiradas por el Espíritu, cuando oras por tus hijos con el poder de la fe, cuando los guías con la visión que el Espíritu te da, algo poderoso sucede. Los corazones se abren, los corazones se sanan, los hogares se restauran. El Espíritu Santo no solo quiere actuar en tu vida, sino en la vida de todos los miembros de tu familia. A través de ti, Él quiere bendecirlos, tocarlos y guiarlos. Es importante recordar que los dones espirituales son para edificar el cuerpo de Cristo, y eso incluye a tu familia. No subestimes el poder de orar por ellos, de hablarles palabras de vida, de interceder por su salvación, sanidad y restauración. Tu casa es un lugar de batalla espiritual, y los dones que el Espíritu te ha dado son armas poderosas para traer la paz de Dios a tu hogar. Si te has sentido impotente, si has visto que tu familia está lejos de Dios, es el momento de activar los dones que has recibido para interceder, para profetizar y para declarar que la presencia de Dios se moverá en tu casa. La fe es otro de esos dones que impactan profundamente a tu familia. Si eres el primero en levantarte con fe, creyendo que Dios tiene un plan para cada miembro de tu familia, esa fe se contagia. Cuando tu familia ve que confías en Dios, incluso en los momentos difíciles, se sienten fortalecidos. No importa si tus hijos no entienden aún el poder de la fe, o si tu esposo o esposa no están completamente entregados a Dios. Tu fe es la que marca la diferencia. Tu fe es el faro que los guía. Y el Espíritu Santo usará esa fe para traer restauración y sanidad a tu familia. Los dones de sanidad también juegan un papel crucial. Quizá tu familia esté enfrentando enfermedades físicas o espirituales y parece que nada puede cambiar. Pero cuando el Espíritu Santo te da el don de sanidad, no solo sanas a otros, sino que te conviertes en un canal de sanidad para los miembros de tu hogar. Orar por los enfermos de tu familia con fe y amor puede traer resultados asombrosos.
No subestimes el poder que tienes a través del Espíritu para sanar heridas emocionales, restaurar corazones quebrantados y liberar a los oprimidos. El don de discernimiento de espíritus es otro que puede transformar tu hogar. Este don te permite ver más allá de las apariencias, identificar las influencias espirituales que afectan a tu familia y tomar autoridad sobre ellas. Si sientes que hay una atmósfera de conflicto, división o ataque espiritual en tu casa, el Espíritu Santo te dará la capacidad de discernir el origen de esos problemas y te guiará en oración y acción para romper cualquier atadura espiritual. Los dones del Espíritu son herramientas divinas que no solo te afectan a ti, sino que tienen un impacto directo en aquellos que amas. Tu familia es el campo de batalla más importante. Si los dones del Espíritu operan en tu vida, tienen el poder de restaurar, sanar y transformar tu hogar. No se trata solo de lo que recibes, sino de lo que ofreces. No se trata solo de lo que Dios hace en ti, sino de lo que Él hace a través de ti, para que tu familia pueda experimentar su amor, su poder y su gracia de manera tangible. Y cuando tu familia comienza a ser tocada por los dones del Espíritu, ellos también comenzarán a ser instrumentos de cambio en otros lugares. Así que hoy, no solo pidas por ti mismo, pide por tu familia, pide que el Espíritu Santo derrame sus dones sobre cada miembro de tu hogar, pide que te use como un canal de su poder para que tu casa sea un lugar donde los dones fluyan, donde el Espíritu se manifieste y donde la gloria de Dios se vea en cada rincón. Porque lo que el Espíritu hace en ti, Él también lo puede hacer en ellos. Y cuando lo haga, tu familia no solo será bendecida, será transformada. Tiempo de impartición. ¿Cómo orar para recibir hoy los dones? Has aprendido sobre los dones espirituales, cómo se activan y cómo pueden transformar tu vida y la de aquellos a tu alrededor. Ahora ha llegado el momento más importante: recibir. No es suficiente con desear los dones, no basta con conocerlos. Debes abrir tu corazón y tu vida para recibir lo que Dios ya ha preparado para ti. Este es un tiempo de impartición, un tiempo de fe, un tiempo de recibir lo que el Espíritu Santo quiere derramar sobre ti. No es un momento para esperar pasivamente, es un momento para levantarte con fe, con valentía y con disposición a recibir todo lo que el cielo tiene para ofrecerte. La impartición de los dones espirituales es un acto de obediencia y humildad. No se trata de lograr algo por mérito, sino de recibir por gracia. Jesús dijo en Lucas, capítulo 11, versículo 13, que si nosotros, siendo imperfectos, sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Es una promesa, y si Él lo prometió, puedes estar seguro de que lo cumplirá, pero para recibir debes pedir con fe, con hambre y con sinceridad. Para empezar, cierra tus ojos y respira profundamente. Este es un momento sagrado. No se trata de una oración rápida o superficial. Este es un momento de conexión profunda con el Espíritu Santo. Al hacer silencio en tu corazón, permite que Él te rodee con su paz. La impartición comienza cuando te dispones a recibir. No se trata solo de hablar, se trata de estar presente, de permitir que el Espíritu tome el control de tu vida. Si hay áreas de resistencia en tu corazón, ora para que se derrumben. Si hay miedos, entrégaselos. Si hay dudas, ponlas a los pies de Cristo. Ora con estas palabras: Espíritu Santo, vengo ante ti con un corazón dispuesto a recibir lo que tienes para mí. Sé que me has dado dones, sé que me has equipado para tu obra, pero hoy vengo a pedir más. Hoy vengo a recibir lo que me falta.
Hoy quiero que mis manos, mi corazón y mi mente sean abiertos a tu poder. Derrama sobre mí los dones que me pertenecen. Llena mi vida con lo que tú has preparado para mí. Mientras oras, imagina que el Espíritu Santo comienza a llenar cada parte de tu ser. Siéntelo en tu mente, en tu corazón, en tus manos. Siente cómo su poder comienza a moverse dentro de ti, activando lo que estaba dormido, despertando lo que necesitaba ser sanado. No te apresures. Permite que el Espíritu se mueva a su propio ritmo. Siéntelo en tu cuerpo. El Espíritu puede tocarte de muchas formas, tal vez una sensación de calor, una ligera presión, una paz profunda. No busques una manifestación externa, sino una transformación interna. Ahora, mientras sigues orando, haz esta declaración. Espíritu Santo, te entrego todo lo que soy, mi vida, mis dones, mis talentos, mis sueños. Todo lo pongo en tus manos. Quiero ser un canal de tu poder, no para mi gloria, sino para que tu reino sea edificado. Usa mis manos para sanar, mi boca para hablar, mi mente para discernir. Activamente recibo lo que tú tienes para mí. Cuando oras con esta fe, lo que antes parecía lejano, ahora está al alcance. Porque el Espíritu Santo no se reserva para unos pocos. Él está disponible para todos los que creen. La impartición no es un acto exclusivo de aquellos que se consideran perfectos. Es un acto de fe. Y tú, al pedir con fe, estás activando el fluir del Espíritu en tu vida. Recuerda que la impartición de los dones del Espíritu no es algo que depende de tu perfección, sino de tu disposición. Dios te da lo que necesitas para cumplir con su propósito. Y cuando recibes los dones del Espíritu, no solo te transformas a ti mismo, sino que te conviertes en un instrumento de cambio en el mundo. Tu vida se convierte en un canal de bendición para los demás, reflejando la gloria de Dios en cada acción, en cada palabra, en cada oración. Hoy, mientras oramos, no es solo un momento de pedir, es un momento de recibir. Así que abre tu corazón, abre tus manos, abre tu vida y di con fe: Espíritu Santo, derrama sobre mí lo que has prometido. Quiero caminar en la plenitud de tu poder. Quiero que tu presencia se manifieste a través de mí, y cuando lo hagas, recibirás más de lo que imaginas. Este es el tiempo de impartición. Este es el tiempo de recibir lo que Dios tiene para ti. No lo pienses más. No lo dudes más. Este es el momento de abrir tu vida a los dones del Espíritu Santo, porque Él está listo para derramar lo que tienes preparado para ti. Solo recibe con fe.